Hola chicos, voy a hacer este video para ayudarles un poquito con las ideas del ejercicio 17. El ejercicio 17 es el que tenemos aquí escrito y nos menciona que cuando tenemos un espacio vectorial y un subconjunto W de ese espacio vectorial, podemos probar, o nos pide probar, que estos tres enunciados son equivalentes. Ahora, ¿qué dicen los enunciados? El primero nos dice W, el subconjunto, es un subespacio vectorial de B, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues tenemos que revisar las notas para saber cuál es la definición de subespacio vectorial, ¿vale? Si revisan sus notitas, podrán darse cuenta que la definición de que W sea un subespacio involucra dos cosas. La primera es que el vector 0, el 0 de B, es un elemento del subconjunto, ¿vale? La segunda es que para cualesquiera vectores x y y en W y cualquier escalar, en el campo obviamente, resulta que esta combinación lineal, o esta suma, como quieran verlo, vuelve a ser un elemento de W, ¿vale? Entonces, para probar la primera implicación, que sería A implica B, pues tenemos que suponer justo esto, ¿no? Suponer que W es un subespacio vectorial de B. Ok, cuando decimos supon que W es un subespacio, pues tenemos que suponer estas dos cosas, ¿no? Que el 0 es un elemento de W y que esta otra propiedad se cumple, que para cualesquiera dos vectores en W, eso es importante, en W, y cualquier escalar, esta suma vuelve a ser un elemento de W, ¿vale? Ok, suponiendo eso, tenemos que probar lo que nos pide B, lo que afirma B. B afirma que W es un conjunto no vacío. Y la segunda, pues va a ser lo más fácil, nos pide probar, o nos afirma, que X más A veces Y es un elemento de W siempre que tomemos un escalar arbitrario y cualesquiera dos vectores en W. Ahora, fíjense qué está pasando aquí. Nuestra hipótesis dice, tenemos al menos un elemento en W. Oh, sorpresa, entonces W no es vacío. Esto directamente nos implica que W es un conjunto distinto del conjunto vacío. Y la segunda parte es exactamente lo que dice B. Entonces, para probar la segunda parte, no hay que hacer nada. La suposición nos indica que esto ya está ocurriendo. Para cualesquiera dos vectores en W y cualquier escalar, esta combinación lineal vuelve a ser un elemento de W. ¿Vale? Espero que hasta ahí esté súper claro. Bueno, esa es como la primera parte, ¿no? Eso sería A implica B. Ok. Como nos pide probar que son equivalentes, tenemos que ver, tradicionalmente solemos hacerlo así, A implica B, B implica C y últimamente C implica A. ¿Vale? Entonces vamos como en la primera parte. Claramente estas son las ideas, ustedes tienen que escribirlo formalmente, esto es solo platicado, pero bueno, la idea es lo que deben tener presente, ¿va? Ok, para probar B implica C, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo tenemos que suponer las hipótesis que nos dice B y probar lo que nos pide C. Entonces, en este caso, nos dice, supón que W es un subconjunto no vacío, ¿vale? Observen que eso no nos lo dice el enunciado. W es un subconjunto vacío, es lo primero que nos dice B que supongamos. La segunda parte nos dice, suponte que para cualesquiera dos vectores en W, ya sabemos que no es vacío, debe haber al menos uno, para cualesquiera dos y cualquier escalar, esta suma vuelve a ser un elemento de W. Ok, esas son nuestras suposiciones iniciales en este inciso, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que probar? Pues tenemos que probar que W como conjunto es un F espacio vectorial. Ahora uno se puede preguntar, ¿no? ¿Y cómo pruebo eso? Pues regrésate a la definición de F espacio vectorial y checa que cumple la definición. Permítame tantito. Ok, entonces,
Revisando la definición, la pueden ver en sus notas, no hay ningún problema. Tenemos 8 puntos que probar, ¿vale? Los primeros 4 tienen que ver como con la suma. Ok, antes de eso, nos dice, para que un conjunto sea un espacio vectorial sobre un campo F, deben estar definidas dos operaciones. Una suma, que va en este caso de W cruz W, es decir, vamos a sumar vectores y vamos a obtener un nuevo vector. Y la segunda es un producto por escalares, es decir, vamos a tomar un escalar, vamos a tomar un vector y vamos a obtener de nuevo un vector, ¿vale? ¿Cuáles son estas dos operaciones? Pues nos dice el inciso C con las operaciones de B, es decir, cuando estamos considerando un F espacio vectorial, ya tenemos ahí determinadas dos operaciones. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? ¿Vale? Este es un caso muy general, un enunciado muy general, pero ya podemos suponer que existen estas dos operaciones y podemos tener una idea de cómo se comportan. Se comportan de tal forma que B, en efecto, es un espacio vectorial. B, observen mucho B. Aquí lo que queremos probar es que W es un espacio vectorial sobre F, ¿vale? Ok, con estas dos operaciones ahora sí tenemos que verificar que se cumplen los 8 puntos de la definición de espacio vectorial. Los voy a enunciar nada más. El primero es conmutatividad de la suma. El segundo debería ser asociatividad de la suma. El tercero debe ser que existe neutro para la suma. Neutro para la suma. El cuarto debe ser que existen inversos para la suma. El quinto ya se mete con el producto por escalar y nos dice que existe un neutro en producto escalar, es decir, para todo W en W, el 1 del campo, producto escalar SW, nos devuelve el mismo W, el vector, ¿vale? Ese fue el quinto. El sexto es una especie de asociatividad. No es asociatividad porque estamos usando distintas operaciones, pero es algo parecido. Nos dice para cualesquiera dos escalares y cualquier vector, debe pasar que si operamos los escalares y el resultado lo operamos con el vector, debemos obtener lo mismo que operar primero el más cercano al vector, en este caso mu, obtener un vector y luego operarlo con lambda, ¿vale? Observen, aquí estamos usando el producto por escalar que definimos acá. Aquí también estamos usando el producto por escalar definido sobre los vectores. Aquí también estamos usando ese producto por escalares, pero en esta parte estamos usando el producto de elementos del campo. Es decir, estamos usando el producto del campo, ¿vale? Ok, esa es la sexta. La séptima es una especie de distributividad. Nos dice que para todo escalar y cualesquiera dos vectores, le voy a poner B y W, debe pasar que al considerar el producto escalar operando sobre la suma, esto debe devolvernos lo mismo que sumar cada uno de los vectores operados con el producto por escalares por el escalar lambda. Y la octava, no sé si me quepa aquí, es otra especie de distributividad, pero ahora sobre la suma de los elementos del campo. Déjame ponerlo aquí, ¿vale? Así, a ver. Para todo par de escalares y para todo vector, observen que estamos tomando elementos de W ahora.
vamos a tener que si sumamos los escalares y el escalar que obtenemos después de sumar lo operamos con el vector W, deberíamos obtener lo mismo que operar W con cada uno de los escalares y luego usar la suma de vectores. Ahora de nuevo pongan mucha atención. Esta es la suma del campo y esta es la suma del espacio vectorial, ¿vale? Muchas veces tenemos el mismo símbolo para denotar dos distintas expresiones. En la definición lo tienen marcado así, pero bueno, observen que son distintas operaciones. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la hipótesis, o bueno, con la suposición de que el inciso B se cumple, es decir, que W no es un conjunto vacío y que tenemos esta cerradura bajo combinación lineal, por llamarlo de alguna manera, es decir, para cualesquiera dos vectores, el W, al tomar la suma de uno por cualquier escalar más el otro, de nuevo tenemos un elemento de W. Ok, pues con eso deberíamos poder probar todas y cada una de estas, pero recuerden, estamos usando las operaciones que W hereda de B. ¿Y a qué me refiero con que hereda? Si tomamos dos elementos de W y los sumamos en esta suma, podemos pensarlos como elementos de B. Hoy en la mañana vi que hacían algo parecido con Carlos. Decían, pues tómate dos reales, lambda mu en R, y recuerda que estos son complejos también. Entonces puedes operarlos como si pensaras que son complejos. O también veían algo así, ¿no? Tómate P y Q, dos racionales, pero recuerda que estos los puedes operar como si fueran reales, ¿vale? Aquí está pasando algo muy parecido. Tómate dos vectores, X y Y, en W, y súmalos, pero date cuenta que esto está contenido en B, en el espacio vectorial que estamos suponiendo que existe, ¿no? O que estamos considerando al inicio. Entonces, estos dos vectores, más allá de ser elementos de W e intentar operarlos como elementos de W, no sabemos específicamente cómo operarlos, te dice, considéralos tal vez como vectores en el espacio vectorial B. Ahí ya sabes que se cumplen un montón de cosas y puedes argumentar muchas cosas más. Ok, entonces, pues ¿cómo probaríamos la conmutatividad de la suma? Podemos argumentar, tomando dos elementos de W, podemos verlos como elementos de B, y dado que B es un espacio vectorial con esta operación, con la suma que estamos ahí intentando probar que es conmutativa, pues podemos obtener un montón de cosas, ¿no? Una de ellas muy particular es que la suma es conmutativa con los elementos de B. Es decir, si tomas dos vectores en W, van a ser vectores en B, la suma es conmutativa con esos dos. Entonces, pues ya está completamente dada ese inciso, ¿no? ¿Qué pasa con la asociatividad? La asociatividad nos dice, pues tómate tres vectores, ya no XY, sino XY y Z, elementos de W, y quieres probar que la suma es asociativa. Es decir, que si sumas primero dos y luego le sumas un tercero, es lo mismo que al primero sumarle el resultado de los últimos dos sumados, ¿vale? Pero de nuevo, lo que hacemos es decir, como estos son elementos de W, pues a su vez son elementos de B. Sabemos que en B la asociatividad se cumpla y pues ya está, ¿no? Tenemos conmutatividad, tenemos asociatividad. ¿Qué es el neutro? Ok, para decir que tenemos neutro, tendríamos que mostrar que el 0 de B, que es el que nos sirve como neutro, cae en W, es decir, es un elemento de W. ¿Cómo hacemos eso? Pues usando una de las hipótesis que nos dice el inciso B. ¿Cuál podría ser? Pues fíjate, no sé, tenemos al menos un elemento, ¿no? Sabemos que no es vacío, entonces debe haber al menos un elemento. Y luego nos dice, pues para cualquier escalar y cualquier par de vectores, ahorita solo tenemos un vector, esta operación vuelve a ser un elemento de W. Ok, entonces, con un vector específico vamos a llamarle x0. Y algún escalar, los escalares los tenemos todos los que están en F. Deberíamos poder armar al vector 0 con una suma de este estilo. Digo, ahí se las tiene que ingeniar un poquito. Les puedo dar un tip. ¿Qué pasa si A es igual, tomamos A igual a menos 1? Pues entonces podemos decir, tómate X igual a X0, tómate Y igual a X0, tómate A igual a menos 1 y ve qué obtienes. Estoy casi seguro que van a obtener el vector 0. Ok, ¿qué pasa con ese vector 0?
es el vector 0 de B, pero como x0 es un elemento de W, entonces x0 más menos una vez x0 vuelve a ser un elemento de W. Ok, spoiler, pues el 0 es un elemento de W, ¿no? ¿Y qué pasa con el 0 como elemento de W? Ah, pues ese 0 va a cumplir las veces de neutro aditivo en nuestro conjunto W. Si tomamos un vector cualquiera y ese vector 0, vamos a obtener de nuevo ese vector cualquiera. No importa cuál tomemos al inicio, ¿vale? Ya que tenemos el 0, deberíamos poder de esta manera construir inversos aditivos para los elementos de W. Es decir, si tomamos un elemento en W, vamos a llamarle ahora Y0. Si Y0 es un elemento de W, tenemos que ingeniárnosla para representar a menos Y0 de esta manera, como la suma de un vector más un producto por escalar, algún escalar, pueden usar el que quieran, que sepan que está en el campo, por ese otro vector, ¿no? Ok, eso es en cuanto al inverso. Para mostrar que existe este neutro por el producto por escalares, pues de nuevo lo único que hay que hacer es referirnos a los elementos de B, a los elementos de W como elementos de B. Sabemos, dado que B es un espacio vectorial sobre F, que esto se cumple para cualquier elemento de B, muy en particular pues para los elementos de W, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Si tomamos el 1 del campo y lo operamos con el producto por escalares por cualquier vector de W, decimos, ah, pues como este es un elemento de B, se sigue cumpliendo lo que pasaba en B. Y pues ya está, ¿no? Lo mismo va a pasar para el... ¿qué fue ese? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el punto 6. Si tomamos dos escalares y un vector en W, podemos tratar al vector de W como un elemento de B, como un vector de B, y afirmar que esto se vuelve a cumplir. De nuevo, para el 7 vamos a pasar lo mismo, y para el 8 debe pasar exactamente lo mismo. Entonces, la única parte donde tuvimos que ingeniárnoslas fue en estas dos, ¿vale? Ingenio. Vale, espero que esto les ayude. Permítanme un momentito. Con la magia de la edición, bueno, no de la edición, de la pausa, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que probar que C implica A, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues suponiendo que W es un espacio vectorial con las operaciones que nos indica B, las que estamos en la hipótesis original, debemos poder probar que W es un subespacio de B. Ahora, ¿qué significa esto? Pues de nuevo, vamos a la definición, y la definición nos dice, el 0 de B es un elemento de W, sí, y para cualesquiera dos vectores y cualquier escalar, el producto por escalar de uno de esos dos vectores con el otro vector, más bien, con el escalar más el otro vector, debe ser de nuevo un elemento de W. Es decir, tenemos que demostrar que para todo X y Y en W, y para todo escalar A, pasa que X más A veces Y es un elemento de W nuevamente, ¿vale? Ok, ¿cómo probamos eso? Pues primero tenemos que... Ay, perdón, y también tenemos que probar, este es como un punto, y el otro punto es que el 0 de B es un elemento de W, ¿vale? Ok, ¿cómo probamos esto? Pues la primera parte creo que es de a gratis. Con las 8 propiedades que teníamos aquí para W, seguro que se puede concluir esto, tomando estos puntos, estos vectores donde tienen que estar. Y tal vez la que nos genere un poquito de trabajo sea esta, pero no creo que sea mucho, ¿vale? Lo que tendríamos que probar es que el 0 de W es el mismo 0 que B. ¿Y cómo probamos esto? Ah, pues fíjate, todos los elementos... Ok, lo que vamos a probar es que el 0 de W, estamos suponiendo que W es un espacio vectorial, un F espacio vectorial, es igual al 0 de B, ¿vale? Tenemos dados ambos, ¿no? Nuestra hipótesis en esta implicación nos dice W es un espacio vectorial, por lo tanto tiene un elemento 0. Hipótesis general nos dice B es un espacio vectorial sobre F, por lo tanto tiene un vector 0. Dada esta contención, deberíamos poder probar que estos dos elementos son el mismo.
Ok, entonces, para probar esto, vamos a usar, ¿qué les parece? La ley de cancelación de la suma. Vamos a tomar un elemento, digamos, W chiquito en W, y vamos a usar la propiedad de estos dos. Dado que esto es un subconjunto de B, podemos considerar a W chiquito como un elemento del espacio vectorial B, y podemos sumarlo con el 0 de B. También podemos sumarlo con el 0 de W, dado que es un elemento de W. Entonces, vamos a tener esto. 0 de W más W, ay, perdón, este es un W grande, es del subespacio, es igual, como son elementos de W, debe ser igual al vector W. Ahora, visto como elementos del espacio vectorial B, esto debe ser igual a el 0 de B más ese mismo vector W. Ok, ¿qué pasa entonces? Podemos usar la ley de cancelación de la suma de vectores y decir, ¡pum!, son iguales. ¿Vale? Creo que en esta última parte me excedí en la prueba, pero pues ya ni modo, ¿no? Se les queda de tarea todo lo demás. ¿Va? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto ya acabó, ¿no? Ahora, lo importante es justo. Nos pide, prueba que son equivalentes estos tres enunciados, ¿no? Lo que hicimos fue decir, A implica B, fue la primera parte. Después dijimos, B implica C, y al final dijimos, C implica A. ¿Qué significa esto? Pues, dado que A implica B y B implica C, pues tenemos entonces que A también implica C. Ahora, estas dos juntas nos dice que A sí, solo sí C. Esto es lo que es una equivalencia lógica, ¿vale? Es lo que nos pide probar aquí. Cuando nos dice prueba que son equivalentes, si tuviéramos dos enunciados diríamos, pues tenemos que probar que A implica B y B implica A. Es lo mismo que hacemos con un sí, solo sí. De hecho, este es el símbolo para representar esa idea, ¿no? El sí, solo sí. Ahora también deberíamos mostrar que B es equivalente a C. Pero bueno, tenemos que B implica C. También tenemos que C implica A y que A implica B. Entonces, de estas dos pruebas, podemos llamarlo así, obtenemos de nuevo que C implica B. Y con estas dos obtenemos B sí, solo sí C. ¿Vale? Esto ya es solo una explicación como lógica, en el sentido de cuál es la estructura de la pregunta. Esto ya no lo tendrían que poner en su prueba, solo para que les quede clarísimo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Ok, entonces tenemos A sí, solo sí C, es decir, A y C son equivalentes. B y C son equivalentes, y tendríamos también que decir que A y C son equivalentes, ¿vale? ¿Cómo decimos eso? Ay, perdón, que A y B son equivalentes, ¿vale? ¿Cómo decimos eso? Pues podemos ver que si sucede que A sí, solo sí C, y sucede que C sí, solo sí B, pues debe pasar también que A sí, solo sí B, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo con las tres implicaciones, A implica B, B implica C y C implica A, es concluir estas tres cosas. A y C son equivalentes, A y B son equivalentes, B y C son equivalentes, ¿vale? Entonces, entre ellas tres, las tres son equivalentes. Y es justo lo que nos pide probar, disculpen. Vale, entonces espero que esto les haya servido bastante. Espero que puedan escribirlo formalmente ustedes. Y nos vemos en la próxima.